Hola. Esta es la primera vez que publico algo y no estoy seguro de si recibiré alguna respuesta, pero necesito sacarme esto del pecho. Todo esto sucedió hace unos años, pero todavía no puedo quitarme la sensación de traición. Tal vez ustedes puedan ayudarme a entender si me equivoqué, pero sinceramente creo que merezco un poco de justicia por lo que pasó. Así que, aquí está la historia. Me llamo Jess y vengo de una familia bastante normal. Mamá, papá y mi hermano menor, Alex. Como la mayoría de las familias, tuvimos nuestras disputas a lo largo de los años, pero nada demasiado serio. Es decir, hasta que surgió todo el asunto de la casa de nuestro difunto abuelo. El abuelo falleció cuando yo tenía 20 y tantos años y dejó esta casa pequeña pero encantadora. No era nada especial, ciertamente no una mansión, pero era acogedora, tenía bastante espacio y se sentía como un hogar. El único problema era que nadie vivía allí. El abuelo había vivido solo en la casa durante años, y ahora que se había ido, simplemente estaba allí vacía, esperando a que alguien la tomara. Al principio no pensé mucho en ello. Era solo una casa, ¿verdad? Pero entonces, de la nada, Alex, mi hermano menor, anunció que se mudaría a la casa del abuelo. No es gran cosa, pensé. Podía usar el espacio y yo no estaba exactamente en posición de necesitarlo en ese momento. En ese momento, vivía con unos amigos, tratando de sobrevivir después de una ruptura difícil. Pero, a medida que pasaba el tiempo, me di cuenta de que realmente me vendría bien un lugar propio, un lugar tranquilo para reagruparme, tener un poco de paz y espacio. Así que hice lo que cualquiera haría, les pregunté a mis padres si podía quedarme en la casa del abuelo por un tiempo. No estaba pidiendo un lugar permanente, solo un lugar temporal mientras recuperaba mi vida. Ya me sentía un poco incómoda al respecto porque Alex acababa de mudarse, pero no es como si estuviera pidiendo su habitación. Estaría bien con la habitación extra o incluso con la habitación de invitados. Pensé que no estaría de más preguntar, ¿verdad? Nunca olvidaré el momento en que se lo mencioné a mis padres. Era un domingo por la tarde y todos estábamos sentados en la sala de estar. Me sentía un poco nerviosa porque sabía que Alex ya estaba instalado allí, pero pensé que mis padres lo verían como una petición razonable. Hola, mamá, papá, comencé, mi voz un poco vacilante. He estado pensando. ¿Creen que podría quedarme en la casa del abuelo por un tiempo? Realmente me vendría bien un lugar donde quedarme hasta que me recupere. Ayudaré con cualquier cosa, como cuidar el lugar o cortar el césped. Hubo una pausa. Mi mamá me miró por un segundo, pero en lugar de la calidez habitual en su expresión, había casi una inexpresividad. Al principio fue difícil de identificar, pero algo andaba mal. Mi papá también estaba sentado allí, medio prestando atención, con los ojos pegados al teléfono como siempre. Ni siquiera levantó la vista cuando hablé. Mamá suspiró, luego miró a papá como si estuviera esperando que dijera algo. Cuando no lo hizo, finalmente habló. No, Jess, eso no va a funcionar. Me quedé helada por un segundo. ¿Qué quieres decir? Pregunté, tratando de mantener la voz firme. Es la casa de Alex ahora, dijo, casi con desdén. Él es el que se queda allí. Necesitas encontrar otra solución. Sentí que mi pecho se apretaba. Una cosa era escuchar eso de mi hermano, pero viniendo de mi mamá, y papá simplemente se quedó allí mirando su teléfono, actuando como si ni siquiera estuviera hablando. No sabía qué decir. Se me secó la boca e intenté mantener la calma. No necesito quedarme para siempre, solo por un tiempo. Tendré mucho cuidado, lo prometo. Es solo temporal, mientras me recupero. El rostro de mi mamá no se suavizó. Cruzó los brazos, reclinándose en su silla. No, Jess. No va a suceder. ¿Pero por qué? ¿Cuál es el problema? Presioné, genuinamente confundida. Éramos familia, ¿verdad? Pensé que se suponía que debíamos ayudarnos mutuamente. Mi papá finalmente levantó la vista de su teléfono. Es la casa de Alex ahora. Debería ser más independiente. Parpadeé, sintiendo el aguijón de sus palabras. No era como si no estuviera tratando de ser independiente. Solo necesitaba un poco de ayuda, un poco de espacio para respirar. Pero no, aparentemente aquí era donde se trazaba la línea. Pero dejaron que Alex se quedara allí. ¿Por qué yo no? Pregunté, mi voz un poco más aguda de lo que pretendía. La mirada de mi mamá se endureció, como si hubiera dicho algo que no debería. Alex lo necesita, Jess. Ha estado luchando con algunas cosas, y ya te lo hemos dicho, necesitas manejar tus propios asuntos. No pidas un trato especial. Las palabras se sintieron como una bofetada en la cara. Alex está luchando, repetí, mi voz temblando ahora. ¿Qué hay de mí? Yo también he estado luchando. Pero aparentemente,
Yo no importaba lo suficiente como para recibir un poco de ayuda. La habitación se quedó en silencio por unos momentos y pude sentir la tensión en el aire. Mis padres no parecían preocuparse por la situación. Simplemente se sentaron allí como si yo fuera la irracional. Y Alex. Bueno, por supuesto, cuando se lo mencioné más tarde, se rió. ¿De verdad crees que voy a dejar que te mudes aquí?, preguntó, riéndose entre dientes. De ninguna manera, Jess. Es mi casa ahora. Era GLaDOLIS. Así que, después de eso, traté de quitármelo de la cabeza. No fue fácil, pero no tenía otra opción. No podía simplemente sentarme a rogar por un lugar donde quedarme. Tenía que hacer que las cosas funcionaran. Así que me mudé a un pequeño apartamento tipo estudio que apenas podía pagar. Era estrecho, pero era mío y no tenía que depender de nadie. Pero por mucho que odiara la situación, la amargura permaneció en mí. Cada vez que veía a mis padres o a Alex, no podía quitarme la sensación de que me habían abandonado. Yo era la que necesitaba una mano, no Alex, que había estado viviendo gratis en una casa que ni siquiera le importaba, actuando como si fuera su palacio personal. Pero todos seguían defendiéndolo. Está pasando por un momento difícil, decía mi mamá cada vez que lo mencionaba. ¿Te las arreglarás? Yes. Y Alex, bueno, no era tímido para restregármelo en la cara. Me enviaba mensajes de texto de vez en cuando presumiendo de lo mucho más fácil que era su vida con la casa. Incluso soltaba un comentario aquí o allá sobre lo agradable que era no tener que pagar alquiler. Era como si supiera cuánto me molestaba y le encantaba. Estaba jugando un juego retorcido y yo era el chiste. Las cosas siguieron así durante meses. Conseguí un segundo trabajo. Comencé a esforzarme para pagar el alquiler y traté de mantener la cabeza baja. Pero era difícil no sentir que mis padres habían elegido un bando. Los escuchaba hablar sobre el brillante futuro de Alex y cómo realmente se estaba recomponiendo. Mientras tanto, me daban charlas de ánimo forzadas, diciéndome que solo necesitaba trabajar más duro. Supongo que pensaron que lo superaría, pero no lo hice. Estaba cansada de ser la única que recordaban cuando necesitaban algo. Una noche, aproximadamente un año después de todo el incidente de no puedes quedarte en la casa del abuelo, estaba cenando cuando recibí una llamada de mi mamá. Ni siquiera quería contestar, pero lo hice. Jess, cariño, dijo, con una voz extrañamente seria. Sentí una pequeña punzada de ansiedad. Mis padres nunca me habían llamado tan tarde a menos que algo estuviera pasando. ¿Qué pasa?, pregunté, tratando de sonar tranquila. Bueno, hemos estado hablando y tenemos una situación, dijo lentamente, alargando cada palabra. Estamos en un pequeño aprieto financiero y realmente nos vendría bien tu ayuda. Es importante. Me and Reese. Esto sonaba raro. Nunca me habían pedido ayuda antes, no así. Está bien, ¿de qué tipo de ayuda estamos hablando?, pregunté, ya temiendo la respuesta. Tu papá y yo necesitamos pedir prestado algo de dinero, dijo, sin siquiera molestarse en endulzarlo. Hemos tenido algunos gastos inesperados y esperábamos que pudieras prestarnos un par de miles, solo hasta que podamos arreglar las cosas. No podía creer lo que estaba oyendo. Se me secó la boca. Aquí estaba yo, luchando para pagar el alquiler, todavía sobreviviendo con un presupuesto muy ajustado. ¿Y ellos querían que yo les diera dinero? ¿Las mismas personas que me habían rechazado cuando los necesitaba? Me quedé callada por un momento, sin saber qué decir. ¿Quieren que les dé dinero?, repetí, sintiendo que el calor subía a mi pecho. ¿Después de todo? ¿Después de que me dijeron que me las arreglara cuando necesitaba ayuda? ¿Ahora quieren que los rescate? Hubo un silencio incómodo al otro lado de la línea antes de que mi mamá volviera a hablar. Mira, Jess, no estamos pidiendo mucho y somos familia. Te hemos ayudado antes y ahora es tu turno de ayudarnos. El descaro. ¿Realmente pensaron que simplemente me rendiría y los ayudaría después de todo lo que había pasado? Podía sentir mi corazón latiendo con fuerza en mis oídos. Quería decirle que no. Quería colgar el teléfono y dejar que lidiaran con su propio lío, tal como me habían dicho que hiciera cuando estaba luchando. Pero hubo algo dentro de mí que se quebró. Tal vez fue la ira o tal vez fue solo la pura injusticia de la situación. En realidad, dije, mi voz tranquila pero aguda, creo que ya he ayudado suficiente. ¿De qué estás hablando?, preguntó, confundida. He estado ayudándome a mí misma durante el último año, dije, sintiéndome un poco más segura ahora. Dejaron en claro que yo no valía la pena ayudar. Me dijeron que me las arreglara, así que eso es lo que hice. No conseguí un lugar donde quedarme. No recibí una limosna. Y ahora quieren que los rescate. El tono de mi mamá cambió de suplicante a defensivo.
Esto es diferente. Somos familia. Deberías entender eso. Entiendo, dije, con una pequeña risa amarga. Entiendo que cuando era mi turno, se suponía que debía arreglármela sola. Y ahora que es su turno, vienen a mí. Bueno, voy a hacer lo mismo que ustedes hicieron, arreglármelas. Podía oírla tartamudear, pero aún no había terminado. Y en cuanto al dinero, creo que me lo quedaré para mí, por si acaso alguna vez necesito arreglármelas de nuevo. El silencio al otro lado de la línea fue casi ensordecedor. Casi podía imaginármelas sin palabras, sin saber qué decir a eso. Y luego, justo antes de colgar, agregué una última línea. Tal vez deberían haberme ayudado cuando tuvieron la oportunidad. El silencio se prolongó por lo que pareció una eternidad antes de que mi mamá finalmente volviera a hablar. Pero esta vez, su voz había perdido el tono suplicante. Era más fría, más aguda. Bueno, está bien. Si no quieres ayudar, entonces tendremos que arreglárnoslas nosotros mismos. Escuché el sonido de su respiración, probablemente tratando de recomponerse. Pero no creas que esta es la última vez que te lo pediremos. Todavía eres familia, Jess. No estaba segura de si se suponía que debía sentirme culpable, pero sinceramente, todo lo que sentí fue una tranquila sensación de alivio. Finalmente había defendido lo mío. Sí, bueno, buena suerte, dije antes de finalizar la llamada, mi mano temblando ligeramente mientras dejaba el teléfono. Esa noche no dormí mucho. No fue porque me sintiera mal, no lo hice. Fue porque me sentí poderosa. Había dicho que no. Había tomado el control de la situación por una vez. No era yo la que estaba en el extremo receptor de sus expectativas. Por una vez, yo establecí las reglas. Los siguientes días fueron tensos. Mi mamá y mi papá no me llamaron ni me enviaron mensajes de texto, lo que se sintió extraño. Estaba acostumbrada a sus constantes controles o a sus viajes de culpabilidad pasivo-agresivos, pero ahora, nada. Era como si hubiera desaparecido de su radar. Y era exactamente lo que necesitaba. Ya no quería lidiar con su drama. Alex, por otro lado, no estaba tan silencioso. Me envió un mensaje de texto al día siguiente de esa conversación. Mamá y papá dijeron que estás siendo terca, escribió. No lo entiendo. ¿Por qué no puedes simplemente ayudarlos, como ellos te ayudaron a ti? Me quedé mirando el mensaje de texto por un tiempo antes de responder, mis dedos sobre el teclado. ¿Ayudarlos? ¿Cómo? ¿Dejándolos que me controlen de nuevo? No lo creo. Respondió casi de inmediato. Vaya, Jess. Solo digo que han estado ahí para ti. Deberías estar ahí para ellos ahora. Quería gritar, decirle exactamente lo que pensaba de él y de su preciosa casita. Pero me contuve. En cambio, simplemente escribí algo simple. Tal vez si hubieran estado ahí para mí cuando yo lo necesitaba, estaría más dispuesta a ayudar. Hubo una pausa antes de que volviera a responder. Estás siendo infantil. Y eso fue todo. No importaba lo que dijera, porque sabía una cosa, ya no iba a caer en su manipulación. Me había llevado un tiempo darme cuenta, pero había terminado. Había terminado de ser la que se desvivió mientras ellos me pisoteaban. Pero el verdadero giro, la verdadera razón por la que iban a lamentar esto, aún no habían terminado conmigo. O no, todavía necesitaban algo. Algo grande. Y cuando volvieran arrastrándose, yo estaría lista. Pasaron un par de semanas y me adapté a mi rutina. Trabajo, gimnasio, Netflix, dormir. No era glamoroso, pero me sentía más en paz que en meses. La culpa que trataron de hacerme sentir se había desvanecido lentamente, reemplazada por una satisfacción tranquila. Había tomado el control. Había hecho lo correcto para mí. Pero justo cuando pensaba que estaba a salvo de su drama, llegó la tormenta. Una tarde, mientras terminaba un turno en el café, vi una notificación en mi teléfono. Era un mensaje de mi papá. No había tenido noticias suyas directamente en mucho tiempo. Decía, necesitamos hablar. Urgentment. Sentí un nudo en el estómago, la ansiedad familiar volviendo a aparecer. Miré fijamente el mensaje, tratando de averiguar qué estaba pasando. Había estado tan tranquilo durante tanto tiempo, que estaba empezando a pensar que simplemente se rendirían conmigo. Estaba a punto de responder cuando llegó otro mensaje, este de Alex. Es sobre la casa del abuelo, escribió. Papá está pidiendo tu ayuda. Miré fijamente el mensaje durante mucho tiempo. ¿Ayuda con la casa del abuelo? ¿Qué demonios significaba eso? Ya podía sentir que mi presión arterial subía. No podían estar hablando en serio. Decidí llamar a mi papá. Sonó un par de veces antes de que contestara. Jess, dijo, con la voz tensa. Necesitamos hablar de algo importante. Papá.
¿Qué pasa? Pregunté, manteniendo la voz firme, aunque podía sentir mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Mira, es una larga historia, pero necesitamos que vengas a la casa. Hay algo que necesitas saber. Algo urgente sobre la propiedad. Tenía un escalofrío repentino. ¿Qué quieres decir con urgente? ¿No podemos explicarlo por teléfono? ¿Necesitan que venga en persona? ¿Por qué ahora? ¿Por qué me están pidiendo mi ayuda de nuevo después de todo? Pregunté, mi frustración aumentando. Por favor, Jess, dijo, con la desesperación clara en su voz. Solo ven. Esto es realmente importante. Quería decir que no. Quería colgar el teléfono y decirles que se las arreglaran solos. Pero entonces, recordé la satisfacción de defender lo mío antes. Tal vez, solo tal vez, esta era la prueba final, y la iba a probar con gran éxito. No respondí de inmediato. En cambio, simplemente le respondí por mensaje de texto. Estaré allí en 1 hora. Llegué a la casa de mis padres, agarrando el volante con más fuerza de la necesaria. Sabía que algo andaba mal. Todo el asunto de urgente no me parecía bien. Si fuera realmente tan importante, me lo habrían dicho por teléfono. Pero tenía curiosidad. Curiosidad por ver hasta dónde llegarían para manipularme esta vez. Al salir del auto, respiré hondo, preparándome para cualquier tontería que estuvieran a punto de lanzarme. Toqué el timbre y, después de unos momentos, mi mamá abrió la puerta con una sonrisa amplia y demasiado entusiasta. «Oh, Jess, ¿de verdad viniste?», dijo, como si no hubiéramos pasado los últimos meses en desacuerdo. «Entre ser los ojos». «Sí, dijiste que era urgente». Hizo un gesto con la mano con desdén. «Entra, entra. Te lo explicaremos dentro». Dudé antes de entrar en la casa. Olía igual que siempre, velas de vainilla y la vieja colonia de mi papá flotando en el aire. Debería haberse sentido reconfortante, pero en cambio me hizo sentir incómoda, como si estuviera entrando en una trampa. Seguí a mi mamá a la sala de estar, donde mi papá y Alex ya estaban esperando. Mi papá estaba sentado en su viejo sillón reclinable, con los brazos cruzados, con aspecto molesto. Alex estaba sentado en el sofá, mirando su teléfono como si no le importara que yo estuviera allí. Tomé asiento frente a ellos. «Muy bien», dije, yendo directo al grano. «¿Qué es tan urgente?» Mi papá se aclaró la garganta. «Bueno, primero, solo queríamos verte, cariño. Ha pasado mucho tiempo». Saltó una risa seca. Claro, porque estaban tan desesperados por verme que no podían simplemente decir eso por teléfono. Mi mamá le lanzó una mirada a mi papá, y él suspiró. «Está bien. Queríamos hablar contigo sobre la casa del abuelo». Me recosté en la silla, con los brazos cruzados. «¿Qué pasa con ella?» Mi mamá me dedicó esa sonrisa empalagosa que siempre usaba cuando estaba a punto de pedir algo irracional. «Bueno, hemos estado hablando y nos dimos cuenta de que tal vez fuimos un poco injustos contigo antes». Parpadeé un poco. Ignoró mi sarcasmo y continuó. «La cosa es que Alex ha estado teniendo dificultades para mantenerse al día con las cosas de la casa. Hay impuestos a la propiedad, mantenimiento y... bueno, simplemente tiene mucho en su plato. Pensamos que tal vez podrías intervenir y ayudar». La miré fijamente, esperando el remate. «¿Ayudar?» «Sí», intervino mi papá. «Estábamos pensando que podrías empezar a contribuir financieramente, ya sabes, solo para asegurarte de que todo esté bien cuidado». Sentí que mi mandíbula se apretaba. «Déjenme entender esto. Me dijeron que no podía vivir allí cuando yo necesitaba un lugar donde quedarme. ¿Pero ahora quieren que yo pague por ella? ¿Por la casa de Alex?» Mi hermano finalmente levantó la vista de su teléfono, poniendo los ojos en blanco. «No es solo para mí, Jess. Es para la familia». Solté una risa amarga. «Ah, ahora es una cosa de familia». Es gracioso, porque cuando yo necesitaba ayuda, me dijeron que me las arreglara. Mi mamá suspiró dramáticamente, como si yo fuera la irracional. «Jess, no seas así. Tomamos decisiones que pensamos que eran las mejores en ese momento, pero ahora realmente necesitamos tu ayuda». Negué con la cabeza, sintiendo que mi temperamento aumentaba. «No, no necesitan mi ayuda. Necesitan un chivo expiatorio. Necesitan a alguien que limpie el desastre que ustedes hicieron cuando le entregaron la casa del abuelo a Alex sin pensarlo bien». Mi papá se inclinó hacia adelante, su expresión endureciéndose. «No hables así. Se trata de hacer lo correcto para la familia». Me puse de pie, con el corazón latiendo con fuerza. «¿Quieres decir hacer lo correcto para Alex? Porque seamos realistas, de eso se ha tratado todo esto». Alex S. Burlow. «Oh, vamos, Jess»,
Deja de hacerte la víctima. Actúas como si te hubiéramos echado a la calle. Me volví hacia él, mi voz fría. Lo hicieron. Tal vez no literalmente, pero seguro que les importó un comino cuando yo estaba luchando. Me dijeron que me las arreglara. Así que adivinen qué. Ahora es su turno. Mi mamá JDO. Jess. Así no es como se trata a la familia. Me reí, de verdad me reí. Eso es rico, viniendo de ti. Porque cuando yo necesitaba a mi familia, ¿dónde estaban? Ah, claro, demasiado ocupados repartiendo casas gratis a mi hermano, el niño de oro. La cara de mi papá se estaba poniendo roja. Ya es suficiente. Agar mi bolso. No, no lo es. Porque he terminado. He terminado de jugar a este juego en el que me hacen sentir culpable para que sea su plan B. Tomaron su decisión cuando me dijeron que no era bienvenida. Bueno, ahora yo tomo la mía. Mi mamá parecía genuinamente asustada ahora. Jess, espera. Negukan la cabeza. No. Ya no me controlan. No pueden elegir cuando soy parte de la familia. Me volví hacia Alex. ¿Quieres la casa? La tienes. Buena suerte para arreglártelas. Giré sobre mis talones y caminé hacia la puerta, con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Jess, no hagas esto, gritó mi papá detrás de mí. Te necesitamos. Me detuve en la puerta, girándome lo suficiente como para encontrarme con sus ojos. Sí, dije, y yo los necesitaba a ustedes. Es curioso cómo funciona eso. Y con eso, salí. Me fui sin mirar atrás. Pero en el segundo en que estuve sola en mi auto, sentí una ola de emociones que me abrumaban. Ira, frustración, tal vez incluso un poco de tristeza. No porque me arrepintiera de lo que dije, sino porque confirmó algo que siempre había sospechado. Nunca fui realmente parte de sus planes, a menos que necesitaran algo de mí. Después de eso, corté todo contacto. Bloqueé sus números, ignoré sus correos electrónicos y dejé en claro a través de parientes mutuos que había terminado. ¿Y saben qué? Fue la mejor decisión que he tomado. No más viajes de culpabilidad de último minuto. No más sentirme como un plan B desechable. Por lo que he oído, Alex todavía está luchando con la casa. Resulta que los impuestos a la propiedad y el mantenimiento no son tan fáciles como que te lo den todo en bandeja de plata. Aparentemente, mis padres trataron de cambiar la historia para hacerme quedar como la villana, pero la gente se dio cuenta rápidamente. Algunos de mis familiares se acercaron a mí para decirme que entendían por qué me alejé. Honestamente, no me arrepiento. Ellos tomaron su decisión y yo tomé la mía. Entonces, ¿qué piensan? ¿Fui demasiado dura? ¿O finalmente probaron su propia medicina?